Walkers, salutres. Lo que nos cita hoy son los peores ataques escolares de la historia. Los pondré en orden por número de víctimas, de menos a más. Por más que te sorprenda, el país que estás pensando solo aparece una vez en la lista. Bienvenidos al horror. Sin más, los 6 ataques estudiantiles más horribles del mundo. Desastre en la escuela Bat. Andrew Cohen nació el 1 de febrero de 1982 en Tecumseh, Michigan, Estados Unidos, en una familia de 13 hijos. Estudió ingeniería eléctrica en la Universidad Estatal de Michigan. Después de la pérdida de su madre, su padre se casa con otra mujer con la que tuvo una 14ª hija. El 17 de septiembre de 1911, su madrastra intentó prender la estufa de petróleo, pero el artefacto estalló, iluminando a la señora, por lo que Andrew le lanza un balde de agua, pero al ser a base de petróleo, solo empeoró la situación. Su acción propagó más las llamas, obligando a la señora a dejar el mundo. Los vecinos tenían la teoría de que el joven había dañado la estufa y que lanzó agua a propósito, sabiendo lo que ocurriría. En 1922 suben los impuestos de las propiedades, por lo que el joven ya no podía pagar la hipoteca de su granja. Así que su tía inició un procedimiento para sacarlo, ya que a ella es a la que le debía el dinero de la hipoteca. Al írselo a decir a Andrew junto a unos policías, el joven contestó: si yo no puedo vivir en esa casa, nadie más lo hará. Para 1925, Cohen es nombrado secretario municipal temporal por ser una persona administrada y tacaña, pero fue derrotado en las elecciones del 5 de abril de 1926 para ese cargo. El rechazo público por parte de la comunidad lo enfureció. De igual modo, había enfermado de tuberculosis, padecimiento para el que no existía cura en esa época. Luego entonces planeó una brutal venganza. No hay indicios claros de cuándo Cohen tuvo la idea del ataque escolar, pero lo que se sabe es que tuvo libre acceso al edificio de la escuela durante las vacaciones del verano de 1926. El señor compró 1 tonelada de pirol, así como de dinamita, pero no causó sospechas, dado que los agricultores lo usaban en esos años para excavar e iluminar escombros. De hecho, fue apodado el granjero dinamita por sus vecinos, ya que realizó varios ensayos en su casa. Nally Cohen, su esposa, había enfermado también de tuberculosis, por lo que fue metida a un hospital. 2 días antes de la tragedia, la señora fue dada de alta del hospital St. Lawrence, por lo que se va a su casa, donde su marido Andrew cometió el horror, obligándola a dejar el mundo, para después iluminarla y dejarla en la parte trasera de su gallinero. El miércoles 18 de mayo de 1927, las clases en Bat School comenzaron a las 8:30 am. Cohen había puesto un despertador en el sótano del ala norte de la escuela que detonó los objetos peligrosos alrededor de las 8:45 am. A esa misma hora, los edificios de la granja también detonaron. Solo unos minutos más tarde, el señor Andrew condujo hasta la escuela en un camión para ver el desastre. Ahí vio al director y le dijo que subiera. A los pocos minutos, el camión también vuela, eliminando a ambos y a un joven de solo 8. En total, 45 personas fueron dadas de baja de la existencia, siendo el primer ataque en una escuela estadounidense de la historia. Esto influenciaría a los valedores de Columbine, el Unabomber y a Timothy McVeigh muchos años más tarde. Este sigue siendo el peor ataque escolar en la historia de dicho país. ¿Lo conocías? ¡Ataque en la escuela Peshawar! La TTP, es decir, los talibanes pakistaníes, son un grupo paramilitar islamista salafista yihadista cuyo objetivo es derrotar al gobierno de Pakistán. Recibe orientación ideológica y mantiene vínculos con Al-Qaeda, ISIL, Hamas, entre otros. El 16 de diciembre del 2014, a las 10:30 am, entraron 7 hombres con cinturones detonantes a la escuela Peshawar, escalando los muros de la institución
institución. Los lunáticos con armas automáticas se dirigieron directamente hacia el auditorio, situado en el centro del complejo, y atacaron indiscriminadamente contra los jóvenes de entre 8 a 18 años, que ahí se encontraban reunidos para una asamblea de formación en primeros auxilios. En un punto capturan a varios profesores y los obligan a dejar el mundo enfrente de sus alumnos. De hecho, la directora fue iluminada delante de ellos. 15 minutos más tarde llegó el ejército, los que se enfrentaron con los criminales, eliminando a 6 y arrestando a uno más. En total, 149 personas fueron obligadas a dejar la existencia cruel. La TTP se atribuyó la responsabilidad del ataque, describiéndolo como una venganza por la operación SAR-e-As, que fue la ofensiva militar pakistaní en Waziristán del Norte, que comenzó en verano del 2014. Hay algo que se repite en todos los casos, que es demasiado perturbador. Si logras detectar qué es, déjalo en comentarios. Ataque en la Universidad del Este. Sri Lanka es un país ubicado en Asia del Sur, el cual solía ser una colonia británica hasta el 22 de mayo de 1972, que es nombrado una república. Varios años antes, en el 1017 después de Cristo, la dinastía Chola de la India invade el país, los que fueron echados en menos de un siglo. Pero gente de ese pueblo, que se les conoce como los tamiles, se quedaron ahí durante años, siendo hoy el 9% de la población de Sri Lanka. En 1976 los tamiles fundan un grupo paramilitar llamado los Tigres de Liberación de Tamil, que buscaban la independencia del pueblo tamil para fundar su propio país al norte de la isla. Luego entonces Estados Unidos e Inglaterra lo nombran una organización terrorista, estallando una guerra civil que duró 25 años, siendo desmantelados totalmente en 2009 por el ejército srilanqués. El 5 de septiembre de 1990, el ejército de Sri Lanka entra a la Universidad del Este, donde se encontraban civiles refugiados de origen tamil. Ahí los arrestaron para posteriori obligarlos a dejar el mundo con objetos de fuego largos. En total eliminaron a 158 personas civiles del planeta, a lo que se le llamó el Jueves Negro. El gobierno de Sri Lanka investigó el caso, pero hasta el momento no hay evidencia de ningún seguimiento judicial ni culpables. Quedó impune. Ataque en la Universidad de Dhaka. En 1947, el subcontinente indio se divide en dos con base en sus diferencias religiosas. Por una parte, la India con la religión hinduista y por otra parte Pakistán con la religión musulmana. Al mismo tiempo, Pakistán se divide en dos, en Pakistán Occidental y Pakistán Oriental, al que hoy se le conoce como Bangladesh. El 25 de marzo de 1971, ambos entran en conflicto, ya que Bangladesh quería su independencia, por lo que Pakistán los ataca con todo, tratando de eliminar a toda la población bengalí. Dieron de baja aproximadamente a 3 millones de personas. Entre esas atrocidades, invadieron una escuela. Justo el 25 de marzo, el ejército pakistaní entró a la Universidad de Dhaka durante la noche, ya que la universidad se empezó con la rebelión, con algo que llamaron Consejo del Movimiento de Estudiantes Independientes de Bangladesh. Ahí, mientras hombres y mujeres estaban en dormitorios separados, los atacaron sin piedad, obligando de 200 a 300 jóvenes a dejar el planeta. 10 millones de personas pertenecientes a Pakistán Oriental o bien Bangladesh se refugiaron en la India, creando una crisis humanitaria. Como consecuencia, la India decide intervenir dándoles armas y gente, logrando que Bangladesh obtuviera su independencia el 16 de diciembre de 1971. Esta es la peor masacre ocurrida dentro de una universidad en la historia. Asedio en la escuela de Beslan. Esta brutalidad ocurrió durante la Segunda Guerra Chechena, que inició el 26 de agosto de 1999, donde Rusia y Chechenia se enfrentaban por el control de dicho país, Chechenia. Shamil Basayev era un jefe militar leal a Chechenia, que durante el conflicto comenzó a atacar civiles en Rusia. El 1 de septiembre del 2004 se le ocurrió atacar la escuela primaria número 1 de Beslan, ya que iniciaban las clases. Ahí se encontraban niños, padres y maestros.
Shamil envió a 32 militares chechenos musulmanes yihadistas pertenecientes a la brigada de mártires Riyad Oz Solin, los que entraron a las instalaciones de la academia, de los cuales 30 eran hombres y 2 eran mujeres, liderados por Ruslan Kuchbarov, alias el Coronel. El objetivo de dicha brigada era que toda la zona del Cáucaso fuera musulmana, asimismo querían sacar a Rusia de dicha zona. Iban vestidos con equipamiento militar, con cinturones detonantes, armas largas, cortas, objetos punzo, así como objetos estallantes. Llegaron en un camión militar y en una furgoneta blanca, por lo que las autoridades escolares no hicieron caso, pensaron que era el ejército ruso. De inmediato comenzaron a balear afuera de la escuela. Solo un adulto y 12 jóvenes lograron escapar antes de que tomaran como prisioneros a las personas dentro del instituto. A la mayoría de los rehenes los metieron en el gimnasio de la escuela, al resto en 2 salones de clases. A los estudiantes los pusieron en las ventanas como escudos para evitar ataques rusos. En los aros de básquetbol colocaron objetos detonantes. De igual modo pusieron cables trampa y minas en el piso para evitar que los rehenes escaparan. Por si fuera poco, algunos de los militares musulmanes estaban sobre interruptores. Luego entonces, si eran eliminados, de inmediato se activaría un objeto detonante. Los rehenes no tenían escapatoria. La tragedia duró 3 largos días. El primer día eliminaron a varios rehenes que no quisieron seguir órdenes ni arrodillarse ante ellos. Las personas en los 2 salones de clase eran los hombres más corpulentos, los que representaban una amenaza para los militares. A ellos los metieron con 2 mujeres. En un punto el coronel activa los objetos detonantes que ellas traían, eliminando a todos los rehenes de los salones de clases. Los militares rusos que estaban afuera no podían hacer nada. En caso de intervenir ocurriría una tragedia. En total había 1100 personas que fueron tomadas como prisioneros. El segundo día comenzaron las negociaciones. Rochal logró que dejaran salir a 26 prisioneros, de los cuales eran madres y sus bebés. Durante la tarde del segundo día, los chechenos comenzaron a lanzar objetos peligrosos a los militares rusos, por lo que las negociaciones fueron dadas por suspendidas. Durante el tercer día, a la 1 de la tarde, los chechenos permitieron que los paramédicos se llevaran a la gente que ya había abandonado el mundo cruel. Mientras los paramédicos realizaban el trabajo, un objeto detonante estalla en el gimnasio de la escuela, provocando el caos. Una enorme columna de humo comenzó a salir del gimnasio. El ejército ruso tuvo que actuar de inmediato para evitar que todos los rehenes fueran eliminados. Hicieron agujeros en las paredes para que escaparan los civiles. Mientras tanto, los musulmanes baleaban a los inocentes que intentaban escapar. Al verse en desventaja, los chechenos se llevaron a 110 rehenes a la cafetería escolar, de los cuales solo 4 sobrevivieron. En total, 335 personas civiles fueron obligadas a dejar el mundo, siendo uno de los peores ataques de terror en la historia de Rusia. 31 de los militares chechenos fueron eliminados, todos menos uno que fue arrestado. La Segunda Guerra Chechena terminó el 16 de abril del 2009. Rusia resultó ganador, quedándose con el territorio de Chechenia. ¡Ataque en Tlatelolco! El 22 de julio de 1968 hubo un altercado entre jóvenes estudiantes mexicanos por un partido de fútbol americano entre el IPN y la UNAM, las 2 universidades más famosas de México. Luego entonces el ejército mexicano intervino, atacando a los alumnos de ambas universidades de forma desmedida, abusando de su poder. Esto provocó protestas por parte de ambas casas de estudios, las que se declararon en huelgas indefinidas. Incluso los profesores los apoyaron y el rector de la UNAM. El 26 de julio, miles de jóvenes estudiantes salieron a marchar a las calles exigiendo que el PRI, es decir, el Partido Revolucionario Institucional, abandonara el poder y que hubiera nuevas elecciones. Ahí los estudiantes se enfrentaron a los policías. Otra cosa que pedían es que liberaran a los estudiantes arrestados, asimismo que los militares dejaran de obligar a los chicos a dejar el planeta. Como consecuencia,
consecuencia, los 2 días siguientes los estudiantes tomaron varias escuelas e incluso el rector de la UNAM salió a marchar junto a los jóvenes. El 29 de agosto, cientos de jóvenes se reunieron de nuevo en el Zócalo de la ciudad, que es la plaza más importante de México. Ahí fueron desalojados por pelotones de infantería que los acusaron de iluminar autos así como camiones, cosa que claro era mentira, ya que el ejército tenía a jóvenes militares infiltrados en los grupos de estudiantes para realizar ataques de falsa bandera, donde hacían pasar a los estudiantes como rufianes violentos. Ergo, el ejército tomó las instalaciones de la UNAM y el IPN por orden del entonces presidente Gustavo Díaz Ordaz el 30 de septiembre. El 2 de octubre de 1968 los jóvenes se reunieron de nuevo en una marcha en la Plaza de las Tres Culturas, ubicada en Tlatelolco, Ciudad de México. Se congregaron alrededor de 10,000 personas, entre maestros, estudiantes, padres de familia y políticos opositores. Toda la multitud miraba hacia el tercer piso del edificio Chihuahua, donde estaban los oradores. A las 6:15 se lanzaron bengalas desde un edificio, así como desde 2 helicópteros en el cielo con colores verde y rojo, lo que era la señal para que el ejército atacara a sus civiles. Cientos de militares lo rodearon a pie con camiones y tanques de guerra, atacándolos sin piedad con armas de fuego, así como con objetos detonantes. Los infiltrados, que eran del batallón Olimpia, iban con guantes blancos, también comenzaron a atacar a sus compañeros, traicionándolos vilmente. En total 400 personas fueron obligadas a dejar el planeta, 2,000 más resultaron heridas. Extraoficialmente se dice alrededor de 1,000 personas fueron dadas de baja de la existencia. En las noticias de la televisión, el periodista más famoso de esa época, Jacobo Zabludowski, no dijo nada de la tragedia, solo dijo: hoy fue un día soleado. Solo 10 días más tarde comenzaron las Olimpiadas de México 68, donde el gobierno de México fingió que nada había pasado. Fue hasta el año 2000 que el caso se dio a conocer a nivel mundial, gracias a los periodistas extranjeros que se encontraban en México para las Olimpiadas del 68. Lanzaron a la luz fotografías y videos muy crudos. Esta es considerada la peor masacre en la historia de México. ¿Alguna vez viste los brutales videos o fotos? ¡Ataque en el Colegio de Santa María! El 10 de diciembre de 1907 estalló una huelga general en la provincia Tarapacá, ubicada en Chile. Esta recibió el nombre de los 18 peniques por el salario que exigían los trabajadores de las minas de salitre. Miles de huelguistas viajaron a la capital provincial en la ciudad portuaria de Iquique, portando banderas de Chile, Perú y Argentina, por lo que el comercio e industria del norte del país quedaron paralizadas. El 16 de diciembre miles de trabajadores de otras industrias llegaron a Iquique en apoyo a las demandas de los mineros salitreros. Luego entonces el expresidente Pedro Montt encargó al general Roberto Silva que manejara la situación utilizando todos los medios necesarios. Así que enviaron a cientos de militares por mar y tierra para que disolvieran las huelgas. Cada día que pasaba, más obreros se les unían a los mineros. Se estima reunieron de 10,000 a 20,000 obreros en la Plaza Manuel Montt y en el Colegio Santa María. El 19 de diciembre intentaron hacer negociaciones, pero los patrones, que eran de origen británico, no les querían dar beneficios, simplemente les ordenaron que tomaran trenes para que regresaran a sus puestos de trabajo. Ante las crecientes tensiones, el 20 de diciembre los representantes huelguistas se reunieron con el intendente Eastman. Al mismo tiempo, el presidente había declarado estado de sitio, es decir, suspendieron los derechos constitucionales, por lo que los militares podían atacar libremente. Mientras se realizaba la reunión, un grupo de obreros intentó escapar con sus familias, por lo que los militares los comenzaron a balear, obligando a 6 de ellos a dejar el planeta. El 21 de diciembre se llevaron a cabo sus funerales. Al terminar las ceremonias, les ordenaron a los trabajadores que tomaran trenes y que regresaran a sus puestos de trabajo. Los amenazaron que si en una hora no salían de la plaza serían atacados, por lo que se atrincheraron en la escuela primaria de Santa María.
policía. Al término de la hora, los efectivos comenzaron a balear, entraron a la escuela, eliminando a trabajadores, jóvenes de primaria y sus madres. Se estima obligaron de entre 2.000 a 3.000 personas a dejar el mundo. Los sobrevivientes fueron enviados a la fuerza a sus puestos de trabajo y sometidos a un reinado de terror. Esta es considerada la peor masacre en la historia de Chile. Recuerda que este video es con fines documentales así como educativos. Este canal rechaza y condena cualquier tipo de extremismo, asimismo desaprueba la violencia. Déjame en comentarios para ti cuál fue el caso más horrible. Con mucho gusto los estaré leyendo y le quiero dar las gracias a los miembros del canal por su apoyo. Les mando salutres. Walkers, nos vemos en el próximo video. Bye.